Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel José Reyes Miralda y en el presente video les hablaré un poco sobre el proceso de diseño y la fabricación de prototipo de una máquina compactadora de residuos plásticos. Esto como parte de mi proyecto que se me ha asignado en la asignatura de Elementos de Máquinas 3. Comenzamos. Vamos a hablar un poco del proceso de diseño. Uno de los mayores retos cuando se elabora un proyecto que implique la realización de un bien o producto es lograr un diseño creativo y eficiente. ¿Ok? Son dos cosas que necesitan ir de la mano. Se suelen tener ideas iniciales sobre este, pero cada vez que uno se documenta más sobre el asunto, se entera de que hay cosas que no son factibles o son prácticamente imposibles a realizar en el proyecto. Hay una etapa de estancamiento y temor que se atraviesa en estos momentos, pero una vez que se deja atrás es cuando la productividad aumenta. A continuación proporcionaré una descripción del diseño de mi máquina. Mostraré los resultados obtenidos en los cálculos y realizaré las simulaciones correspondientes. Ok, empezaré hablando un poco sobre los principios de funcionamiento de una máquina de compactación. Ok, las máquinas de compactación utilizan un mecanismo hidráulico, ok, donde un fluido, que por lo general es una emulsión de agua y aceite, se inyecta dentro de una cavidad de un cilindro que está próxima a un pistón, y la presión del fluido ocasiona el empuje del pistón y del vástago con él en el sentido de la fuerza de compactación, como se puede observar en la imagen. Entonces el fluido se almacena en esta cavidad de aquí y conforme aumenta la presión, empuja el pistón que a su vez va acoplado al vástago. La elaboración de bosquejos. Uno de los pasos importantes en el proceso de diseño es la elaboración de bosquejos. El de la imagen es uno de los primeros bosquejos que realicé al informarme sobre el funcionamiento y disposición de trabajo de una máquina compactadora de residuos plásticos. Ok, como pueden observar aquí en la imagen, es un pequeño borrador de lo que tenía en mente para mi máquina compactadora, donde se puede observar aquí está el cilindro hidráulico, bueno, una parte de él realmente. Esta que ven acá es la lámina o placa de compactación. ¿Ok? Esta es una máquina de disposición de trabajo vertical, es decir, que la compactación la realiza de forma vertical. Aquí se encuentra la cavidad de introducción de plásticos, ¿ok? Que es por donde se introducen los plásticos previos a la compactación. La compuerta de salida de los mismos una vez ya compactados. Aquí están las mangueras hidráulicas, ¿ok? De todo lo que es el sistema del cilindro, el pistón y el vástago. El sistema de bombeo como tal, y este es el motor eléctrico, ¿ok? Es un borrador algo sencillo de las ideas iniciales que se tenían. Resultados obtenidos. A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de los cálculos, ¿ok? Eh, bueno, se, serán algunos de los más importantes, ¿ok? Entonces, en la cámara de compactación tenemos una anchura de 45 centímetros, una profundidad de 40 centímetros y una altura mínima, bueno, de 48 centímetros. ¿Ok? Ahí cometí un pequeño error, es 48 centímetros. Ok, ¿por qué se le llama altura mínima? Porque la compactación es en sentido vertical. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que la anchura y la profundidad se van a mantener constantes durante el proceso de compactación y la que va a ir disminuyendo es la altura de la cámara de compactación, ¿ok? Que la va a definir la placa de compactación. La cavidad de introducción, que nos dio una altura de 40 centímetros, no se brindan las otras dimensiones como anchura y profundidad dado que son las mismas de la cámara de compactación, ¿ok? La altura de la cavidad de introducción de los residuos plásticos, ¿ok? Se calculó en base a los tamaños de las distintas botellas que suelen utilizarse y otros residuos. En el pistón hidráulico tenemos una carrera de 70 centímetros, una velocidad del pistón
en el avance de 2.5 centímetros por segundo. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Qué significa avance? ¿Ok? En mi caso yo he decidido optar por un sistema hidráulico con un cilindro diferencial. ¿Ok? Esto lo voy a explicar mejor cuando esté realizando la simulación para que se pueda entender bien. Un cilindro diferencial es aquel en el que en el proceso de compactación como tal o en el avance, ¿ok? Se introduce el fluido por una de las cámaras y en el proceso de retroceso, ¿ok? Que es cuando ya el, el, se libera la paca de plásticos comprimidos, em, se inyecta fluido por otra cavidad que es la que realiza ese juego de movimiento del pistón y es la que proporciona el empuje ya sea hacia abajo primero en la compactación y hacia arriba, ¿ok? En el retroceso. Seguimos. En el cilindro hidráulico tenemos un diámetro interno de 2 pulgadas y una longitud total de 33.2 pulgadas. En el vástago tenemos un diámetro de 1 pulgada y una longitud de 33.55 pulgadas. Y por último, en la placa de compactación tenemos una anchura de 41.45 centímetros, una profundidad de 36.50 centímetros y una altura de 38.10 centímetros. ¿Ok? Como pueden notar, las dimensiones de la placa de compactación eh, no son iguales a las de la cámara de compactación, dado que se tiene que dejar una pequeña holgura, que en este caso la hemos dejado de 0.7 pulgadas hacia cada lado. Verificación de resistencia de materiales. Se verificó que el desempeño de los materiales elegidos fuera el correcto frente a los distintos tipos de carga y criterios de falla. Un caso particular es el mecanismo hidráulico, cuyo criterio de falla bajo el cual opera es el pandeo de Euler. El material que se eligió para el vástago fue un acero SAE 1045. En la imagen se muestra el diagrama de esfuerzo contra esbeltez para el material mencionado anteriormente. Entonces, aquí en esta gráfica se observa el esfuerzo en megapascales y la esbeltez, que es la relación de longitud-radio. Ok, ya hablando del diseño de los componentes, entonces vamos a presentar cada uno de ellos. El primero es el cilindro hidráulico, ok, como pueden observar. O sea, esta es la cavidad por la cual la manguera introduce el fluido en el avance y esta es la cavidad por la cual la manguera introduce fluido en el retroceso. Como les dije, ya se va a ver mejor explicado en la simulación. Y estos son los acoples que va a tener el cilindro al techo de nuestra máquina. ¿Ok? Igual ya lo vamos a ver. Tenemos el pistón, que es el que se desplaza a lo largo del cilindro. Tenemos el vástago, ¿ok? cuyo extremo superior va acoplado al pistón y cuyo extremo inferior va acoplado a la placa de compactación. Tenemos la tapa del cilindro, que es la que sella la parte inferior del cilindro. Tenemos el retén del pistón, ¿ok? Que es el que produce una restricción de movimiento. Tenemos los sellos del pistón y de la tapa del cilindro, ¿ok? Estos dos primeros pertenecen al pistón y este último pertenece a la tapa del cilindro. Luego tenemos la placa de compactación, que es la que va acoplada al extremo inferior del vástago. Aquí podemos observar que hay unas especies de rendijas, ¿ok? Estas se dejan con el fin de facilitar el amarre de las pacas una vez que está comprimida, una vez que están comprimidos los residuos, ¿ok? Con esta finalidad se dejan. Esto facilita
el amarre de las mismas para los operadores. Tenemos el piso de la máquina que, como pueden observar, también tiene las rendijas mencionadas anteriormente. ¿Okay? Es importante que las rendijas estén tanto por arriba como por abajo. Tenemos la pared lateral de la máquina, bueno, en este caso es la derecha, y la izquierda es completamente igual, donde podemos observar que hay un sistema de pasadores acá, que es para realizar el movimiento de apertura y cierre de las compuertas de salida. Ya lo vamos a ver también. Bueno, y tenemos la compuerta de salida como tal, ¿okay? Que es la que va a permitir la expulsión de la paca de plástico comprimida anteriormente. Tenemos el techo de la máquina, ¿okay? El cual por acá van a estar los acoples del cilindro. Por aquí entra el cilindro por esta cavidad. Por acá se dejó este espacio para que lograra salir la manguera. La manguera, eh, la manguera del fluido en el retroceso, ¿ok? La de la cavidad donde se inyecta el fluido en el retroceso, ¿ok? Ya que esta queda por debajo del techo. Tenemos la tapa delantera que es más que todo protección a la lámina de compactación y al vástago como tal cuando la máquina no está operando. Tenemos la tapa trasera también que cumple la misma función. Ok, y tenemos tornillos para sujeción de las piezas, ok. Hemos decidido usar tres tipos de tornillos. Un M12, ok, con paso de 1.75, ok, que es este primero, el cual se utilizará para sujetar el piso de la máquina con las paredes laterales. Y también el techo de la máquina con los soportes del cilindro. Tenemos un M24 con paso 3, que es este, que se va a utilizar para sujetar el techo de la máquina a las paredes laterales. Tenemos un tornillo M10 con un paso de 1.5, que es este último, y este va a ser para sujetar las tapas, tanto la frontal como la posterior de la máquina, ¿ok? Ya sea a las paredes laterales o al mismo techo. Ok. Ya hablando un poco de las simulaciones y la fabricación. Para mostrar las simulaciones haré uso del software de Autodesk Inventor. En cuanto al prototipo, será fabricado mediante impresión 3D y va a ser presentado en el informe y en la videoexposición final. Entonces, bueno, y aquí únicamente ya al final está la bibliografía de donde saqué la información y procederemos a ir a Autodesk Inventor. Okay. Entonces, aquí estamos ya en Autodesk Inventor. Okay. Aquí tengo ya montado, ensamblado todo mi sistema. Pueden ver, esta es la compuerta de salida. Bueno, que este es un sistema realmente de doble compuerta. Tenemos una compuerta de salida por enfrente y he decidido colocar otra compuerta de salida por atrás para facilitar la salida de la paca en cualquiera de las disposiciones de trabajo. Acá tenemos las paredes laterales que son esta y esta. Aquí podemos ver el sistema de pasadores que he mencionado anteriormente. Okay, podemos ver que está a ambos lados. Okay. Está tanto enfrente como por atrás y está a ambos lados igual. Okay. Esta es la otra pared. Esta es la tapadera frontal. Esta es la tapadera trasera. Luego, aquí tenemos el techo. Okay, que como pueden ver, aquí es donde van los acoples del cilindro, cuya parte superior está por fuera y la parte inferior está por dentro. Entonces aquí podemos ver que por donde entra el fluido en la inyección
en la inyección durante el avance está por fuera, ¿ok? Y esta es la cavidad que les había mencionado, que es para la manguera del fluido de retroceso, ¿ok? Em, voy a, voy a dejar invisible la tapa delantera un momento para poder apreciar mejor, ¿ok? El sistema de compactación. ¿Ok? Entonces aquí está el resto del cilindro, como pueden ver, aquí está por donde se acopla la manguera en la cavidad inferior del cilindro. Entonces la manguera saldría por arriba, por el orificio antes mencionado. Aquí pueden ver el final del vástago y aquí está ya acoplado a la placa de compactación. ¿Ok? Entonces bueno, primero voy a realizar las simulaciones de las aperturas de las compuertas. ¿Ok? Vamos a empezar con la compuerta delantera. ¿Ok? Entonces abrimos los elementos y aquí en ángulo le damos clic derecho y animar. ¿Ok? Ya lo tengo configurado para que se mueva. Entonces aquí podemos ver cómo la compuerta se abre. ¿Ok? Luego, con el otro botón la cerramos. Entonces aquí pueden ver un poco más de cerca el proceso de apertura de la compuerta frontal. ¿Ok? A unos 180 grados y el mismo proceso de cierre. ¿Ok? Listo. Vamos a ver ahora la compuerta trasera. Entonces voy a dejar un poco por acá. Dejarlo por acá. Vamos a poner esta vista para que se aprecie mejor. Entonces, aquí tenemos la compuerta trasera. Abrimos los elementos de la misma. Y tenemos aquí el ángulo. Le damos a animar nuevamente. Y aquí está. Y podemos ver. Aquí están las rendijas. Para amarrar las pacas podemos ver que el proceso de apertura es exitoso. ¿Ok? Y al igual que el proceso de cierre. Listo. Esas serían las simulaciones de apertura y cierre de las compuertas de salida. Ahora procederé a realizar la simulación. Ok. Procederé a realizar la simulación de la máquina bueno, del sistema hidráulico como tal, del sistema de compactación. Entonces voy a abrir esta compuerta frontal de nuevo para que se pueda apreciar mejor. Ok. Entonces es esta. Entonces vamos a animarla de modo que se mantenga abierta. Ok, listo, aceptar. Bueno, aquí podemos ver que sucedió un pequeño problemita. Entonces lo voy a hacer de nuevo. ¿No? Vamos a ver. Ah, perdón. A ver, abrí la otra. Vamos a esperar que cierre. Ok, entonces es esta. Sí, esta es. Entonces, animar. A ver. Ok, entonces. Uy, no sé por qué no. No sé por qué no la. Vamos a ver. Vamos a ver si lo permite. Ok, no sé por qué sucede esto. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a volver invisible para que se pueda apreciar mejor. Entonces, volvemos a lo mismo. Y dije lo que voy a hacer es que la voy a volver invisible. Ok, bueno, aquí sí ya se puede apreciar bien. Ok, aquí está. En el punto superior de la carrera, ok, se encuentra el pistón. Bueno, todo el sistema, y también eh, la placa de compactación. Y voy a proceder a animarlo entonces. Entonces me voy al pistón porque es el pistón el que está restringido.
¿ok? Y aquí en coincidencia voy a dar animar y aquí ya está predeterminado. Digamos que la carrera del pistón era de 70 centímetros. Entonces aquí pueden ver que tiene un inicio de, que pueden ver de 722.25 milímetros y el final es de 22.25 milímetros. ¿Ok? Si realizan la resta, se darán cuenta de que es, bueno, podrán comprobar de que son 70 centímetros de carrera. Entonces le voy a dar animar y aquí pueden ver cómo está bajando la placa de compactación, bueno, todo el sistema, ¿ok? Hasta llegar a la altura mínima de compactación y luego proceder a subir. Esto es como parte de la simulación. Realmente en el proceso real se tiene que esperar que se termine, bueno, que se tiene que esperar un par de segundos para que la placa vuelva a subir. Y aquí lo tengo configurado para que en el momento en el que llegue a la altura mínima, suba de nuevo y en el momento en el que llegue a la altura máxima, baje de nuevo. Así que lo voy a dejar en la altura mínima. Le doy a aceptar. Y para que puedan apreciar mejor el sistema hidráulico, entonces lo que voy a hacer es, voy a seccionar, vamos a vista, le voy a dar a media vista seccionada. Aquí me voy al cilindro y voy a seleccionar a ver, aquí en el cilindro origen, y voy a seleccionar vamos a ver, el plano YZ. Ok, entonces aquí, ¿verdad? Y aquí ya tenemos la vista seccionada. Aquí pueden ver, este es el pistón, ¿ok? Bueno, estos son son los sellos del pistón, estos que están acá, el pistón, ¿ok? Esta es la tapadera del cilindro, aquí está el retén, y podemos ver, podemos observar la ubicación, ¿ok? Entonces, que yo quiero observar aquí. Ok, entonces lo voy a hacer, vamos a ver, vista, terminar vista seccionada, porque lo que quiero es explicarles lo de el- lo de la inyección del fluido, ok. Entonces nos vamos a otra vez a vista y acá el plano que voy a seleccionar es este, el plano YZ, ok, listo, aquí sí. Entonces aquí pueden ver, por acá entra el fluido en el avance mientras se drena por acá al mismo tiempo. Y en el proceso de retroceso, el fluido entra por acá, lo que empuja el pistón hacia arriba, mientras se está drenando el fluido por acá. Entonces podemos ver que efectivamente el sistema está bien diseñado para no interrumpir ninguno de los flujos. Entonces vamos a animar de nuevo. Esta coincidencia. Sí, esta es. Entonces, aquí ya podemos ver cómo sube todo el sistema. Aquí se aprecia mejor. Ok. Ya vamos a ver hasta dónde llega. Ok. Ok, listo. Como pueden ver, no tapa la entrada del fluido y tampoco lo realiza en la entrada de abajo. Esperemos que llegue. Pueden ver todo el sistema. Y por acá vamos a ver. Aquí está el pistón próximo.
y no tapa. ¿Okay? Entonces podemos concluir que el diseño ha sido exitoso, dado que el intercambio de fluidos en las dos cavidades del, del cilindro, ¿okay? Se va a realizar de forma exitosa. ¿Okay? Va a ser un proceso eficiente. Este tipo de cilindro hidráulico se llama cilindro diferencial, ¿okay? Porque lo que provoca el, el empuje como tal, ya sea hacia arriba o hacia abajo, es la diferencia del fluido que hay en ambas cavidades, en la superior y en la inferior. ¿Okay? Entonces, aquí podemos seguir viendo el proceso. ¿Okay? Entonces ya eso sería todo en lo que corresponde a las simulaciones realizadas por mi parte. Entonces aquí lo voy a dejar en el punto más alto. Y vista y terminar vista seccionada. Ok, entonces voy a poner visible de nuevo los elementos que había invisibilizado. Entonces vamos a ver cuál era. Era la tapa delantera. Ajá. Ok. Y también la compuerta delantera. Listo. Entonces esta sería mi máquina compactadora de residuos plásticos montada. Muchísimas gracias.